Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Tomás Pompilio y esto es Intro a la Eco. Hoy vamos a ver incidencia fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente la incidencia fiscal es sobre quién recae el impuesto. Vamos a verlo. Cuando se establece un impuesto, se tiene que ver sobre quién va a recaer este. Por ejemplo, si yo pongo un impuesto sobre la demanda de un determinado bien, se tiene que evaluar y estudiar sobre quién recae realmente ese impuesto, cuál es la incidencia de ese impuesto, quién es el que realmente lo termina pagando. ¿Lo terminan pagando los consumidores? ¿Lo terminan pagando los productores? Es importante poder analizar ese tipo de cuestiones a la hora de establecer impuestos. Vamos a empezar viendo este primer gráfico en donde vemos que el precio de equilibrio es un precio de equilibrio de 3 y vemos que se establece un impuesto de 0,50 centavos de dólar o de pesos, como ustedes quieran. Entonces, podemos observar en este gráfico que el precio de equilibrio, como bien dijimos, es 3. Pero, si ustedes ven las líneas punteadas, ven que los consumidores no pagan 3, sino que pagan 3,30, que es en la parte que el precio se cruza con la curva de demanda, y podemos ver que los productores perciben 2,80, que es el punto en donde la curva de oferta se corta con el precio. Como pueden observar, esta diferencia es el monto del impuesto. 3,30 menos 2,80 es 0,5. Esa diferencia es el impuesto que se estableció en este mercado. Podemos ver que ahora ya no estamos más en equilibrio y que los consumidores pagan más de lo que perciben, de lo que reciben los productores. Entendamos ahora bien puntualmente los dos gráficos y por qué se da el desplazamiento para abajo o para arriba de alguna de las dos curvas. En el primer gráfico estamos viendo que se establece un impuesto sobre los consumidores. Este impuesto genera que la curva de demanda se desplace hacia abajo y que por eso se transaccione en este mercado a un precio distinto del de equilibrio. Que se transaccione a un precio de 3,3 dólares que pagan los consumidores y 2,8 dólares que reciben los productores. En el gráfico de al lado el razonamiento es el mismo. Simplemente que lo que cambia es que el impuesto se establece sobre los productores, se establece sobre la oferta. En este gráfico, en lugar de desplazarse la curva de demanda, se contrae la curva de oferta. Se va para arriba y a la izquierda. Y acá vemos que sucede lo mismo, que el precio que pagan los consumidores es de 3,30 y que el precio que pagan que reciben los productores es de 2,80. Podemos ver que tanto en un impuesto a los consumidores como en un impuesto a los productores, los consumidores pagan lo mismo, los productores reciben lo mismo y que el impuesto se distribuye entre ambos. Una cosa que hay que tener muy presente a la hora de evaluar la incidencia fiscal y cómo se reparte el impuesto que se establece entre consumidores y productores es la elasticidad, tanto de la demanda como de la oferta. Y es muy, pero muy importante que entendamos que la mayor carga del impuesto va a recaer siempre sobre el lado más inelástico del mercado. Es importante que entendamos eso. Vamos a verlo en algunos gráficos. Como les decía, es muy importante entender que el impuesto recae mayormente sobre el lado más inelástico del mercado. ¿Por qué sucede esto? Bien, porque ese lado del mercado es el que menos puede escapar del impuesto. Vamos a volver al ejemplo que vimos en el video de elasticidades. Si yo, por ejemplo, establezco un impuesto sobre el consumo de medicamentos, los pacientes no pueden escapar de ese impuesto y decidir dejar de consumir medicamentos, porque puede afectar gravemente su salud. Entonces,
Dado que estos pacientes tienen una demanda muy inelástica de medicamentos, si yo establezco un impuesto en ese mercado, aunque lo establezca en la oferta de medicamentos y no sobre la demanda de los mismos, este impuesto va a recaer muy fácilmente sobre los consumidores y no sobre los productores. Porque si los productores reciben un impuesto, o sea, se le impone a los productores un impuesto, estos pueden desplazarlo muy fácilmente a precios. Vamos a con un ejemplo concreto. Si, por ejemplo, el gobierno establece un impuesto de 10 pesos en la producción de medicamentos, los laboratorios o aquellos productores de medicamentos pueden esos 10 pesos de impuesto llevarlo a precios y elevar los precios de los medicamentos en esos 10 pesos. ¿Por qué? Porque la demanda de medicamentos es muy inelástica. Se van a seguir consumiendo medicamentos, entonces no hay demasiados costos de trasladar este impuesto sobre los medicamentos. Vamos a ver estos gráficos puntuales. En el primero podemos ver que tenemos una demanda mucho más inelástica que la oferta. Vemos que la demanda, la línea en negro, es más empinada que la oferta, la línea roja, que es un poco más achatada. Esto es porque, como vimos en los videos anteriores de elasticidad, es más inelástica. Entonces, pensemos, si yo tengo un precio de equilibrio, que es la línea amarilla del medio, y establezco un impuesto sobre este mercado, dado que la demanda es más inelástica que la oferta, ¿dónde piensan ustedes que va a caer este impuesto? Bien, sobre la demanda. ¿Por qué? Justamente porque es más inelástica y no tiene la capacidad de escapar del impuesto. Esto lo podemos ver porque tienen que entender que el impuesto es la diferencia de lo que paga el consumidor y lo que recibe el productor. Y acá en este gráfico podemos ver que el consumidor paga un precio mucho mayor al precio de equilibrio y que los productores pagan un precio menor al precio de equilibrio, pero un poquito más cercano. La diferencia total es el impuesto, pero podemos ver que los consumidores se hacen cargo de una mayor cantidad de este impuesto. Y esto se debe a la inelasticidad que tiene la demanda con respecto a la oferta. En el gráfico de al lado vemos lo contrario. Vemos que la oferta, la línea roja, es más inelástica que la demanda. Y, repitiendo, si la diferencia entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el productor es el impuesto, y vemos acá en este gráfico que el consumidor paga un poquito nada más por encima del precio de equilibrio y el productor recibe bastante menos que el precio de equilibrio, estamos viendo que los consumidores están haciendo cargo de una porción menor del impuesto y los productores están haciendo cargo de una porción mayor del impuesto. Lo que quiero, gente, que se lleven de este video puntual es que la diferencia entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el productor es el monto del impuesto y que la incidencia de este impuesto, o sea, cuánto del impuesto recae sobre productores o consumidores, es debido a la elasticidad de tanto de la oferta como de la demanda y que el impuesto va a recaer sobre la parte más inelástica del mercado. Quiero que esos conceptos se los lleven bien claro en la clase de hoy. Bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, pregunta, lo que sea, me dejan un comentario. Les pido por favor que se suscriban, que le peguen un likeazo. Me ayudan realmente un montón. Nos vemos en la próxima, gente. Chau.